Hola amigos de Ferraz TV, hoy tenemos en De Corazón a Corazón a un verdadero patriota, un caballero defensor de la libertad y la democracia, que en sus viajes por el mundo conoció la barbarie del comunismo en aquellos países donde se ha instaurado y le obligó por conciencia a transicionar del comunismo a la libertad. Estamos hablando de Eduardo Rosuero. ¡Vamos! Muy buenas tardes, Eduardo. Estamos hoy con un amigo del alma, con un verdadero señor y un caballero, en nuestro día 400+14. Y hoy es viernes y tengo la suerte de que hayas podido concedernos tu tiempo, que sé que estás lleno de compromisos también. Y en esta etapa de corazón a corazón que tenemos a través de Ferraz TV que nos brinda Nacho, queremos conocer un poquito más a nuestro amigo Eduardo. Sé que eres Eduardo Rosuero Rodríguez, sí. ¿Correcto? Y sé que has escrito un maravilloso libro que dentro de poquito lo vamos a comentar, pero quería conocer más a lo mejor lo que no hayas escrito en el famoso libro que tenemos aquí, sí, de travesía de un comunista, de un militante comunista, efectivamente, de un militante comunista a vos, ¿no? Esto es un viaje de un extremo al otro extremo. Exacto, sí. Y no es porque vos sea un extremo, sino porque es una forma de pensar muy distinta la que puede tener un militante comunista con un afiliado a vos o un militante de vos. Yo recuerdo que este libro me lo regalaste cuando llevábamos pues ya unos 6 meses en Ferraz. Además lo tengo dedicado muy cariñosamente por ti y me lo dedicaste el día 21 de marzo del 2024. Entonces yo siempre que veía a Eduardo decía: Eduardo, que no me he podido leer tu libro porque siempre he estado muy ocupada, ¿te acuerdas? Sí. Y no me da tiempo a leer. Bueno, pues afortunadamente ahora cuento con un poquitito más de tiempo y entonces me lo he leído el fin de semana pasado y la verdad es que es una maravilla porque pones mucha emoción y mucho sentimiento. Entonces quiero hacer un poquito partícipes para que las personas también puedan incluso comprarlo y adentrarse, que tiene un prólogo además de Rocío Monasterio muy cariñoso y muy afectuoso, sí, porque también es una magnífica política. Y a ti te adora, me imagino. Me enamoró, se lo dije a ella, me ha enamorado el prólogo, no esperaba tan... Me pone en el cielo. En el cielo, porque es que menos mal que no estás en el cielo, que todavía estás en la tierra. Pero queríamos... ¿Cuántos años tienes, Eduardo? Pues voy a hacer pronto, muy poco, 93 voy a hacer pronto. 93 años. Bueno, yo estoy fascinada porque tiene 93 años, viene la protesta diaria de Ferraz desde que comenzó en el noviembre del año 2023, no ha fallado nada, es otro de los que nos ha acompañado a Nacho y a mí sin decaer ni un día ni tomarse vacaciones en verano. Y eres muy activo porque además de pegarte la paliza de la protesta, además tienes redes sociales. Es impresionante, el que se queja es porque quiere. Sí, es algo que llevo muy a gusto y pienso que lo que puedo hacer en redes sociales o en la calle, en cualquier sitio. La militancia que tuve en otro tiempo, pues hoy la dedico a la causa más justa que hasta ahora he encontrado. Has encontrado. Es interesante pensar que empezaste... Bueno, tú naciste en Madrid, ¿verdad? Yo nací en el 1932. 32. En una época convulsa. Había terminado el periodo monárquico y había todo, era un fermento revolucionario el que estaba, y yo nací eso. Ese fermento dio con la guerra civil, que la viví en primer plano, porque mi padre y mi madre vinieron en el 17 a Madrid. Mi madre se colocó con un diplomático que estaba en París, porque era muy buena cocinera, guisaba muy bien, y estaba con ella, pues eso. Y mi padre estuvo 2 años en una bodega como mozo, pero luego le salió
el empleo en los ferrocarriles, en la antigua compañía MZA de Madrid. Y entonces yo nací en unas casillas pegadas al depósito de locomotoras. O sea que yo he tenido relación con la Renfe desde mi nacimiento, Sí. Bueno. Ahí empezó la guerra y la guerra pues la he vivido pues como aquí indico en el libro, que había 10 casillas, que era de 10 obreros, 10 familias. 10 familias. Y que empieza la guerra y los primeros aviones que llamábamos las pavas, que eran los Junkers de aquella época, bombardeos Junker alemanes, pues empezaron a lanzar. Me río porque había un vecino que con una pistola salió a disparar. A disparar al aire. No, hacía que disparaba a los bombardeos, pero vamos, es que... Bueno, para pensar pero que en iba a aquella llegar. época podía ser un poco, pero vamos, hoy día me río cuando recuerdo aquello. No me extraña que te rías. Y la primera incursión, pues nos tuvimos que meter debajo de las locomotoras, en los fosos de las locomotoras, y ahí aguantamos. Para protegeros. Allí teníamos... Era un entorno bastante importante de cara a militar. Allí estaba el tren blindado, que era un tren militar. Teníamos 2 cañones emplazados, uno en lo que es hoy el barrio Entrevías y el otro estaba en la Cansa, lo que es Méndez Álvaro, donde estaban los depósitos de gasolina y todo. Y los obreros de la vía, viendo el peligro que teníamos, pues hicieron un refugio con carriles y grava, pues hicieron un refugio y ahí nos metíamos. ¿Qué edad tenías tú cuando en esto que me estás contando? ¿Cuántos años tenías? Pues yo tenía 4 años cuando empieza esto, 4 años. Había ido al colegio. Madre mía. Pues lo que va de julio, cuando empezó la guerra en julio, sí. Pues de julio hasta desde enero a julio. De enero a julio. O sea que yo estuve yendo a un colegio, pero estuve unos meses nada más. A ese colegio volví yo unos años después, pero en aquel momento era eso. Y lo que quiero decir es que ya lo indico en el libro, que un día pues estaba... las alarmas estaban diciendo que, porque habían lanzado las baterías nuestras, que llamábamos nuestras, a los cañones que estaban allí en el entorno. Había allí una guarnición de milicianos, y cuando lanzaban estos, pues contestaban. Había tan poca distancia en el frente que en el silencio de la noche se oía tanto la radio nacional como la radio republicana. ¿Se oían las dos? Se oían las dos. Impresionante. En ese momento estabas tú en el refugio con tu familia. ¿Erais más hermanos o sois más hermanos? Otro hermano. Mi hermano todavía vive. Es 3 años más joven que yo. 3 años. Bueno, son muy longevos, porque entonces, si él tiene 93, su hermano tiene 90. Entonces, cuando empiezan a disparar, pues mi madre dice al refugio. Al refugio. Y mi padre dice, no, hombre, si no pasa nada. Estaba anocheciendo. Pero fue más contumaz mi madre y tiró de nosotros y nos fuimos al refugio. Y no llevábamos ni cuarto de hora en el refugio cuando un obús explotó la casa nuestra y la contigua, la deshizo. Wow. O sea, que yo estoy aquí contándotelo por mi madre. Por tu madre. Por mi madre. Bueno, las madres siempre somos unas salvadoras, Eduardo. Mi madre nos ha salvado varias veces. Varias veces, ¿no? Sí. El instinto materno, eso está varias unido veces. desde el nacimiento. Otra, bueno, sí. Esto ya es más posterior, porque al terminar la guerra, a mi padre el capataz
que en la guerra era comunista y luego resulta que era de los nacionales. Y se quiso quitar a los que más le conocían, que no le sacaron los colores. Y a mi padre nos mandó a otra casilla mucho más lejos, sola, y no tenía ni agua ni luz. Madre mía. Ay. Entonces allí el agua no lo llevaba una cisterna y en un aljibe que había no lo llenaba y la luz pues nos alumbramos con el célebre carburo, el bote con piedra de lo que es el carburo y al contacto con el agua produce el gas y ahí esa llamita era lo que nos alumbraba. Y una noche, ahí es donde voy, la cosa de que otra vez que nos salva mi madre, Madre mía. Que no se cerró bien la junta y estuvo toda la noche y se despertó ella, abrió las ventanas y tal, pues si no se despierta habíamos perecido también. Claro, intoxicados. O sea, ya has quedado durmiendo. Bueno, son muchas cosas que me pasaron en aquella época que no podría narrarlas. No Está muy bonito que las recuerdes porque Sí. forman parte de tu historia Sí. y creo que lo que hacemos ahora mismo es dejar un legado de conocer a Eduardo y todo lo que sucedió pues en esa guerra civil. Y bueno, en un momento dado tú ya empiezas a ser mayor, me imagino que ¿en qué momento militas como comunista o tomas esa decisión? Pues yo, comunista, pues fui a partir del año 58. Yo primeramente en la escuela de aprendices, pues fuimos a los ejercicios espirituales y allí, aunque mi educación no era religiosa, pues, pero había yo un cura obrero, el padre García Granda, que nos trataba con que todos nos fuimos con él. Qué bueno. Y entonces ese hombre nos propuso y lo aceptamos ir a hacernos de la JOZ, Juventud Obrera Católica. Juventud Obrera Católica, JOZ. JOZ. La JOZ, en Madrid no había JOZ, porque estaba la Acción Católica, que era la que hacía el papel ese. Pero en Valladolid sí había JOZ. Sí, no. Y allí estaba el conciliario de la JOZ, que el mayor representante de la JOZ estaba en Bruselas, era Monseñor Cardín. Cardín. Sí. Sí. Y fuimos a Valladolid, estuvimos con don Modesto, que se llamaba, fíjate, todavía conozco los nombres, don Modesto. Buena memoria. Estuvimos todos, nos llevó también a donde hacían ejercicios espirituales también en Valladolid, y allí recuerdo que vi a los jugadores del Athletic Bilbao, Zarra, Gainza y todos, allí estaban. Y yo, fíjate qué diferencia ahora con aquella gente. Eran creyentes como los primeros. Si es que están y estuve en intentando. la JOZ bastante, 2 o 3 años. Pero yo pedía más, dedicábamos los días pues a ir a visitar enfermos, les llevábamos galletas y leche y tal. Y en algunos casos, porque ya la droga empezaba, cuando nos enterábamos íbamos también entonces llamaban grifa, llamaban grifa al estupefaciente que hay ahora en Marruecos mucho, y íbamos también a sacarlos de la adicción. Pero era contada, muy poca gente la que en aquellos años, estoy hablando de los años 40. Y bueno, pues terminé en la JOZ, dejé la JOZ y ya pude encontrar, por mediación de gente, un contacto con el Partido Comunista. Y ahí empezó tu camino. Y entonces ahí empecé yo.
yo arrastré a 3 o 4 más del taller. No hacíamos nada más que pues quedábamos 100 pesetas al mes y tal para subvencionar al partido. Y una vez ya, cuando ya se confió en nosotros, que no éramos el contacto, Sí. pues lo que hizo es, dice, esto ya, tenéis que pasar ya a la dirección del partido. Así que tenéis que nombrar a uno. Y yo, como era el más joven, pues todos Te yo no señalaron. tenía cargos familiares, me cargaron a mí. Y estuve, pues fue un caso, vamos, el día que tomé contacto con el que iba a ser ya mi contacto, mi enlace, pues estaban los talleres, de ahí fui a Méndez Álvaro con uno, de Méndez Álvaro me llevaron a Lavapiés con otro, y el tercero y definitivo me lo propusieron en la plaza de Felipe II. Hasta allí fuimos. Entonces aquel me dijo, yo soy Ángel. Él sabía todo de mí, pero yo nada más que sabía que era Ángel. Y así estuvo en contacto conmigo, las acciones que hacíamos allí en Transportes y Renfe, que era donde yo estaba, pues cuando tenía ya muchas noticias, pues se encontraba con Carrillo. Carrillo venía de Bucarest a París y él iba de Madrid a París. Ahí. Y se juntaban. O sea, ese era el contacto mío. Y luego, cuando ya llega la transición, pues claro, lo que ya se sabía. Ni Ángel ni nada. Se llamaba José Luis Nieto y luego fue diputado. Diputado, sí. Nada más y nada menos que José Luis Nieto era Ángel, que era el contacto, el enlace de... Sí. Bueno, qué aventuras, pero luego a partir de ahí, me imagino que tú ya te habías casado para esa época. ¿Cómo? ¿Te habías casado en esa época ya? No, todavía no. ¿Seguías soltero? Todavía no. ¿Seguías soltero, activo? ¿Trabajabas en Renfe? No, yo me casé en el 61. Y esto es antes del 61. Es antes del 61. Hicimos también oposición en los enlaces que llamaban entonces a los representantes, los llamaban enlaces sindicales, en el vertical, pues siempre fueron falangistas los que... Y por una vez nos fuimos bastante, los que procedíamos de la escuela de aprendices, nos presentamos y barrimos. Y barrimos, sí. Pues yo estuve en el sindicato vertical y allí tengo que decir que nos daban clase magistrados y gente del laboral, de la cosa laboral, sí. y que eran extraordinarios. Tengo que decir que los procuradores en Cortes que yo conocía eran también extraordinarios. Y que demostraron luego una decencia ya a prueba de bomba. Como ahora, lo mismo da que ahora. Cuando dejaron aquello que no tenían obligación de dejarlo, habían sido elegidos. Sí. ¿No? Y lo dejaron. Yo me imagino estos perros flautas que tenemos ahí metidos, que si tuvieran que hacer un rasgo de decir... De hombría, un rasgo de hombría, de decencia y de honor, pero es que eso no es un valor que actualmente no hay. Yo leía hace poco también en tu libro que una de las cosas que más te ha traído de vos son que es fiel a los principios y los valores con los que tú siempre has tenido en ti. Sí, eso yo me pueden decir, he cambiado ideológicamente, pero los principios son los mismos. Exacto. Yo siempre sentí amor a mi patria. Yo me iba al pueblo de mis padres y cuando salía de Madrid notaba nostalgia. Si me tiraba allí un mes, volvía y me ocurría lo mismo. O sea que siempre me dejo raíces por todos los sitios. Es siempre. Sí,
porque das lo mejor de ti. Tienes una personalidad donde vas, siempre aportas, siempre haces el bien, y esas cosas son fundamentales dentro de los valores como cristiano, como persona y luego como español, ¿no? Tú eres una de las personas... España no, yo no hubiera estado si aquellos comunistas como Marcelino, como Sartorio, Sariza, Tamames, si aquellos comunistas se hubiera visto, eran enemigos de España como son estos, que salían con los... Amaban su país. Claro. Y como lo amaban, pues tenían una forma de pensar distinta. Ni con pero el amándolo. terrorismo, tampoco comulgaban con el terrorismo, no lo querían, Ni con tampoco. O sea que yo no hubiera estado con ellos en aquella ocasión. O sea que hay una diferencia también. O sea que la moral de aquella gente es muy superior, claro, a esta caterva que tenemos ahora. Sí, tienen moral y decencia. El mismo Anguita. Sí, Julio Anguita, madre mía, por supuesto. Siempre dijo que te tenías que arrimar a la gente que fuera decente y que dijera la verdad. Y que si era un comunista que no decía la verdad, te tenías que alejar de él. Yo le mandé un mensaje antes de morir, claro. Porque dijo que los presos catalanes eran presos políticos y los presos venezolanos eran presos comunes. Ya. Y le digo yo, Julio, no te conozco. No te reconozco. Los años al revés del vino no te han mejorado. Le dije así. Qué bueno. Qué bueno. Y le dije yo, vamos, con la consideración que yo siempre te tuve, ¿cómo puedes decir eso y tal? Él, quizás a lo mejor no se acordaba de mí, pero tenía el archivo del Partido Comunista, les diría, no, este ha estado ahí, estuvo en la cárcel. Claro. Y lo que sí te digo es que a los pocos meses de eso mandó otra cosa que ya era diametralmente opuesta. Decía, si la derecha es honrada y no roba, Eso es lo que he dicho yo, sí. votar A la derecha. a la derecha. No votéis porque levanten el puño si roban. Eso es. O sea, Sí, yo creo que le afectó. algo le tuve que hacer yo. Sí. Porque le dije... Le tocaste la conciencia, Sí. Eduardo. Me gustaría que nos contaras alguna anécdota, porque con políticos habrás estado con muchos. ¿Tienes alguna anécdota que nos quieras compartir? Bueno, no, yo con los que más tenía contacto era con Sartorio, con Marcelino y tal, con Tamames algo. En algunas reuniones, pues Tamames hablábamos. Tamames era uno de los que nos decía, no hay cosa más tonta que un obrero de derechas. Hoy no está conforme con esto, seguro que no. Seguro que no. Bueno, hizo una moción de censurar Ramón Tamames espectacular. Sí. Y la verdad es que parte del Congreso le miraba atónito, pero era de plena actualidad todo lo que decía pasado. Sí. Y qué pena que no se votara, ¿no? Que se pusieran, incluso el PP, pues no... Pero fíjate que era un hombre histórico del comunismo, pues no tuvieron consideración con él. Exacto, sí señor. No tuvieron consideración con él. Tuvieron consideración. Por otro lado, ¿tú tienes alguna afición? A lo largo de estos 93 casi años habrás tenido varias aficiones. Bueno, Descúbrenos un poco más el Eduardo que... Lo que más me gustaba el fútbol. ¿Ah, sí? ¿Y de qué posición jugabas en el fútbol? ¿Cuál te gustaba? A ver. Bueno, yo jugué poco. Cuando jugábamos nosotros, empezamos con pelotas de trapo. De trapo, claro. Luego comprábamos unas pelotas hinchables y tal, pero que no es como ahora. En aquella época no había nada. Lo que sí te digo es que en el Cerro el Tío Pío, allí en Vallecas, como estaba a una altura superior al estadio de Vallecas, ese estadio fue del Athletic Aviación. Fíjate. Athletic Aviación. Que Se llamaba Athletic Aviación porque todavía algunos de los jugadores, como Campos y dos o tres más, habían sido aviadores. Aviadores anteriormente. Sí, y decían que Campos tenía
todavía esquirlas de las metrallas de la guerra. y como éramos jóvenes, teníamos buena vista, pues entonces veíamos, los chicos Subíais veíamos a al cerro jugar y lo al veían. Madrid, al Barcelona, al Atleti, al Valencia, a todos. Hasta que en el 43 el Atleti Aviación se pasa al Estadio Metropolitano. Y entonces ya aquella atalaya se nos perdió, Se nos perdió. Yo fui socio del Rayo en los años 50. Del Madrid no fui nunca socio, pero sí era seguidor, sí, me gustaba mucho. Yo veía los mejores partidos, yo he visto a Di Stéfano y a otros anteriores a Di Stéfano y tal. Sí. O sea, ¿te gustaba el fútbol? ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta leer? Sí. ¿Te gusta? ¿Qué dominas así un poco que digas, bueno, yo esto... ¿Eres buen bailarín? Hombre, no se me da mal. Ah, sí, fíjate. ¿Y qué bailas? Cuéntanos qué tipo de bailes. Pues, bailaba, pues eso, paso doble, bolero, Bueno, bailo el merengue. baila todo. Bueno, entonces hay que hacer una fiesta para ver bailar a Eduardo. Me tienes que sacar a bailar, Eduardo. Vas a tener muchas pretendientes, yo creo, ¿eh? A lo mejor hasta sabes bailar el chotis y todo. No, estuve en las comidas estas que hacemos. Este año no ha habido, pero nosotros llevaban allí Una un orquesta. dúo, dos hombres con unos instrumentos y un aparato y tal, y allí bailábamos. Y a mí me han sacado bailando flamenco. Flamenco también. ¿Bailas flamenco? Vamos. Sí, bueno, que tiene un repertorio. Tiene un repertorio que me dejas impactada, porque aquí donde le ves es un gran bailarín. Lo que mejor se me dio fue el billar. El billar, sí, el billar. El billar, a mí me gusta mucho. En Vallecas, en el puente de Vallecas, en el bar centro, había un bar que iba, la gente jugaba de los que mejor jugaban de todo Madrid. Fíjate. Y tú eras bueno con el billar. Yo me llegué a hacer 29 bolas de tacada. 29 bolas, o sea, esto es un genio. Es 29 un genio. bolas de tacada, pero allí había quien se hacía 50, 60 y más. Ya, bueno, Sí. depende de si te comparamos con campeones, pero igual Claro. ya 29 una tacada ya es. ¿Y te gusta el ajedrez también? ¿Cuál? El ajedrez, ¿te gusta el ajedrez? No. El ajedrez no juegas al ajedrez. Y leer. Leer te gusta mucho. Bueno, tienes... Fíjate la cuestión. Si yo hubiera, con la memoria que tengo, si hubiera leído, tendría una cultura regularcita, sin haber podido ir a la universidad ni nada. Porque... Uy, va, cuidado. Sí, lo de leer. Lo de leer, sí. Que tenía un problema, y es que lo mismo que te he dicho antes, lo del oído, que oía las canciones que cantábamos en el colegio y que yo una vez que las vi una vez escritas digo, pero bueno, ¿qué canto yo? Y es cuando me di cuenta que cogía el tono, pero la palabra completa no la captabas. Sí, confundía una palabra con otra y decía cosas que no eran de la canción. Pero leer me ocurría otra cosa también, y es que me ponía a leer y a lo mejor llegaba un momento el cerebro en punto muerto y pasaba párrafos, y me daba cuenta si no he cogido nada y tenía que volver y se me hacía antipático eso. Sí, claro. Bueno, pero eso... Por eso he leído poco. Pasa muchas veces que uno lee y no se entera porque a lo mejor tenemos exceso de trabajo. Yo que sabes que me dedico al área de yo es que era eso. La cabeza muchas veces la historia me gusta mucho. Mira, la historia en el colegio se me daba lo mismo, la historia de España, que la historia sagrada, que
algo que ahora no dan Nada. y que era bonita, pues eso se me daba muy bien, muy bien. Recuerdo una vez que yo era de los más pequeños casi, y la profesora nos leyó un texto del Evangelio y dice: mañana me tenéis que traer lo que habéis entendido de él. Bueno, pues yo lo llevé, los estuvo repasando y dijo que el mío era el mejor. Y fíjate que había tíos mucho más mayores que yo y decía: mira la mosquita muerta. Me decían. Y bueno, yo con 10 años hacía raíz cúbica, que ahora he intentado hacerla y no lo sé. Raíz cuadrada sí, pero raíz cúbica no. Y, o sea que tenías eras un niño prodigio. Y la profesora le dijo a mi padre, claro, mi padre estaba en el ferrocarril y ganaba muy poquito, un libro, el último libro era más de lo que mi padre ganaba en 2 o 3 días de trabajo, fíjate. Fíjate, qué barbaridad. Me decía, entonces no comeréis estos días, claro. Y entonces la maestra dijo que me diera una pequeña carrera, peritaje o tal. Y dijo mi padre que era imposible y tal. Y entonces pues entré en la Renfe, bueno, entré en una fábrica de Cayola que lo explico ahí, que eso fue aquello sí que fue porque era tremendo. El primer día allí se calentaba, estaba todo el día con viruta el horno. Cuando ya tenía calor se echaban las piedras, se cerraba, se obturaba todo y al día siguiente había que tirar la puerta y entrar y recoger aquello y sacarlo. Y el primer día me dijeron: chico, si no puedes, salte. Y yo por el mal propio aguanté. Pero salía con las zapatillas abrasando, escupiendo negro por el hollín que se formaba allí. Se forma, sí, qué peligroso. Bueno, si me tuviera que hacer eso hoy, no. Es impensable, serían malos tratos. Y si tuvieras que dirigir a un joven actual, en la España actual, ¿qué mensaje le dirías? A un joven en España, a un español, actualmente. Con tu experiencia de vida, ¿qué le dirías? Experiencia que la vida no es un caramelo, que la vida hay que ganarla día a día, hora a hora, y que sin esfuerzo no hay nada. No hay nada, ¿no? Las personas que por su posición sus padres no les hacen, que se esfuercen y busquen una salida, pues esos están condenados a no ser nada. A no ser nada. Sí, es una sociedad de consumo, es una sociedad fácil, claro. Lo tienen todo para ayer, claro. Y eso se nota. Y es la pena que te da hoy que entonces nadie tenía esa posibilidad. Teníamos que ayudar a los padres, y unos padres sacrificados, pero luego nosotros también tratábamos de... Hoy día no se sabe educar a los niños. No. ¿Qué va? Se les da todo lo que piden y más. Se les mima en exceso. Claro. Pero bueno, la verdad es que volver a vivir tu vida sería muy intenso de nuevo, y sabemos que vas a tener muchos años de vida, con lo cual vas a continuar viendo el progreso de una España patriótica que reverdecerá. Y así que eso es lo que deseamos. Ojalá. Todos tus seguidores de Ferraz TV que tanto te quieren, despídete de ellos, dándales un mensaje también de cariño. Sí, pues nada, a los amigos de Ferraz, a los que nos consideramos hermanaos ahí, pues que sigamos perseverando y que no nos decepcionemos, que cosas más grandes se han logrado
y que esto no va a quedar en saco roto, esto va a ir para adelante. Para adelante. Pues un viva España, ¿eh? Y un viva Cristo Rey, y que siempre estaremos a tu lado. Viva España. Viva España. Hay una... Y el libro de Eduardo, si queréis conocer toda su intensidad de vida, porque tiene aquí unas cosas que a mí me has hecho llorar en varios capítulos, porque es muy intensa lo que tú has vivido, pero yo os invito a que lo podéis comprar en Amazon o en cualquier librería, y luego si os venís a Ferraz, ahí tenéis a Eduardo para que os lo dedique de una forma tan bonita y tan generosa como siempre eres, Eduardo. Puedo decir una frase que a mí me gusta mucho, y es: si al grito de viva España con un viva no responde, si es hombre, no es español. Y si es español, no es hombre. ¡Viva España! Pues viva. Un aplauso, muchísimas gracias, que siempre te cuide. No te he estado cuidando hasta ahora. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu tiempo.